Buenos días. En esta ocasión, la sesión decidimos hacerla así en video por cuestión de asistencia en algunos compañeros, donde pues no podía realizarse sin dejar fuera pues a la mayoría del grupo, ¿no? Entonces vamos a hacer el intento en esta ocasión. Vamos a continuar donde dejamos, que sería iniciar el segundo bloque, donde realmente ya no necesitaríamos hablar de la simulación como tal, ya que en teoría nos quedó bien entendido en la primera evaluación de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que se realiza en una simulación, es decir, partimos a la creación de modelos que están pues haciendo la función de lo que hacen los sistemas, y bueno, estos sistemas ya fueron descritos y desglosados en los elementos que lo componen. Por lo tanto, vamos a pasar un poquito a algo que tiene que ver con las variables, y estas variables quizás no estén tan familiarizados con lo que es una programación de computadoras, pero cuando hablamos de variables nos podemos ubicar en las cuestiones matemáticas, y dado que sí llevan varias materias de matemáticas, espero pues no sea tan complicado de digerir, ¿no? Cuando diseñamos un nuevo sistema, es decir, cuando queremos no que vayamos a diseñar necesariamente, sino a traducir un sistema existente, un proceso que existe en una empresa, o el proceso completo de la empresa misma, en intención de mejorarlo, pues requerimos no nada más identificar estos elementos que son los que habíamos visto con anterioridad y cuáles serían los objetivos. Recordemos que también tenemos métricas en las cuales medimos pues ciertas características que nos van a indicar si es bueno o es malo el cambio en algún elemento de estos sistemas, ¿no? O bueno, vamos a ver ahorita con lo de las variables. Si no nada más hablamos de elementos, sino a lo mejor el aprovechamiento o el agregarle, pues digamos, carga a alguno de ellos, ¿no? Se requiere también entonces una comprensión de cómo estos elementos se afectan entre sí, y es la parte que veíamos de la complejidad, las variaciones que puede tener un sistema, pues todo implica en esta parte, ¿no? Estas interacciones que tienen ellos, estas interrelaciones entre los elementos, además de la variabilidad, que cosas inesperadas pues pueden hacerlo complejo. Entonces, vamos ahorita a suponer o a dejar de un poquito de lado esta parte de la variabilidad, pero vamos a fijarnos en las interrelaciones, y para esto vamos a necesitar entender los tres tipos de variables, que son variables de decisión, variables de respuesta y variables de estado. Vamos a iniciar con las variables de decisión. Cuando hablamos de una decisión, pues bueno, tenemos un cuestionamiento. Entonces, las denominamos variables independientes para el experimento, y pues sus valores afectan el comportamiento del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos algo en cuestión, ¿no? Si decidimos un camino, o a lo mejor el segundo, o bien si tenemos múltiples, es decir, ¿de qué va a depender que yo siga uno u otro de los caminos o las opciones posibles? Pues de una decisión. Y esta decisión va a tener unas condiciones, ¿no? Entonces, este tipo de variables son las que me van a decir, ¿se cumple esa condición? Por ejemplo, si el pedido llega antes de tiempo, ¿cuál va a ser la decisión que voy a tomar? Y voy a tener las alternativas necesarias. O bien, si se pudieron generar cierta cantidad de productos, como poner un límite, es decir, cuando llegue a los 10 productos tengo que hacer algo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando se cumplen estos 10 productos? Ahí está la decisión. Estas variables independientes pueden ser controlables o incontrolables dependiendo si el experimentador puede manipularlas. Los controlables se denominan variables de decisión porque el tomador de decisiones controla sus valores. Y con control nos referimos precisamente a la definición de cuál va a ser el valor que nos va a permitir irnos por uno y por otro camino. ¿Sale? Las variables de respuesta, que también podemos denominar como variable de rendimiento o salida,
son las que nos van a medir precisamente el rendimiento o las métricas que definimos con anterioridad. Esto pues va a responder a configuraciones que tenemos de las variables de decisión. Es decir, los caminos que puede seguir una línea de producción o los procesos que puede tener una empresa que no necesariamente tenga pues este esquema maquinario de producción, pero va a responder de acuerdo a, por ejemplo, si un producto tiene ciertos estándares de calidad, qué se va a hacer cuando no, qué se va a hacer cuando sí, bueno, eso es una decisión, y cuando sí, seguramente me está incrementando un número de productos que quizás me va a dar una tasa por tiempos o por lotes de cuáles productos pues fueron buenos y cuáles malos. Bueno, entonces a esto nos referimos con configuraciones para obtener este rendimiento. Cuando estamos en un experimento, es decir, en una simulación como tal, la variable de respuesta es la variable dependiente. Todo lo que está en torno a este experimento pues va a ser independiente de esta variable, es decir, el funcionamiento va a ser como si la variable no existiera. Sin embargo, dependiendo los acontecimientos que surjan, es decir, la serie de decisiones que ocurran y el funcionamiento o esta interrelación entre elementos, me va a dar un resultado, ya decía hace un momento, de productos, de tiempos. Bueno, estos se van a estar acumulando o se van a estar recibiendo como una variable de respuesta. Entonces, se menciona como variable dependiente porque el valor que va a tomar va a depender de cómo el sistema esté funcionando, ¿no? Cómo llegue a tomar ciertas decisiones y con esas configuraciones o esas combinaciones de sucesos, pues me van a dar un resultado y simplemente se refiere a eso, ¿no? Va a depender de cómo se realice la simulación con las condiciones que nosotros configuremos y pues todas las condiciones en los elementos, es decir, capacidades, rendimiento si hablamos de desempeño por tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, el experimentador, es decir, el usuario, que somos nosotros y que ejecutamos esta simulación, no vamos a manipular estas variables. Estas son donde se nos va a acumular los resultados que deseamos porque de un inicio los configuramos. ¿Ok? Y también tenemos las variables de estado. Bueno, ya estamos hablando de varias variables, suena un poquito redundante, pero hay que ubicar que con una variable, tal como en matemáticas nos referimos a una X, a una Y, o una Z, pero bien puede ser a lo mejor X1, X2, X3. Digo, para a lo mejor enfocarnos un poquito en ese aspecto, en que yo puedo definir una variable, no como variable como tal, sino como a lo mejor un símbolo que es una letra, que en este caso les ejemplifico con la más común, que es la X, ¿no? Entonces, bueno, esa X puede tomar cualquier tipo de variable de las que estamos observando, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando ya de las variables de estado. Bueno, sería como que esta X o esta Y ahora me está indicando en qué estado está el sistema. Y no es un valor, por ejemplo, de una sumatoria, de una división. No, en este caso, las variables de estado son pues unas variables que también dependen de la configuración del sistema, pero cuando se cumplan ciertas condiciones, es decir, cuando se llegue al límite de algunos productos, cuando se llegue a un límite de tiempo, cuando se cumplan a lo mejor una combinación de ellos, pues van a determinar si este maquinaria, por ejemplo, o si este trabajador se encuentra activo o inactivo. Y eso nos indica pues un estado como decir disponibilidad de un elemento, ¿no? Entonces, por eso nos menciona que así como las variables de respuesta, pues son dependientes de lo que acontece, suponiendo que contemplamos los tiempos de mantenimiento, pues al pasar cierto tiempo vamos a poner un estado no disponible, una maquinaria, porque en teoría en esas fechas, pues va a estar en un taller que se le va a estar dando pues este proceso, ¿no? O bien, si contemplamos que cada tanto se va a descomponer uno y hay que reemplazarlo, por ejemplo, pues bueno, el estado cambia momentáneamente por un tiempo configurado donde el proceso pues va a dejar de pasar por esa
bandas si estamos hablando de un sistema de producción automatizado, o bien por esa mesa de trabajo si estamos hablando de un transporte manual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuando usamos los experimentos, muchas veces, perdón, omitimos estas variables de estado, pues no son las mismas que las variables de decisión y muchas veces pues no contemplamos, decíamos, estas cuestiones como el mantenimiento, las variabilidades, pues como los accidentes o inesperados descomposiciones de equipo, ausencias de personal, pero pues bueno, no por ello son menos importantes, ya que contemplarlas pues nos va a dar un resultado más real o más acercado a lo posible. Y recuerden que la intención de la simulación pues precisamente es dar un pronóstico más acertado, ¿no? Y bueno, encontrar esta configuración correcta para variables de decisión que mejor cumpla con los objetivos de rendimiento se llama optimización. Específicamente, busca la mejor combinación de valores de variables de decisión que minimiza o maximiza alguna función objetivo, que son los costos o ganancias. En esta parte de optimización del sistema, pues claro que influyen las otras variables, ¿no? Solamente estamos aquí hablando de las de decisión, pero vamos a contemplar los resultados precisamente en las variables de respuesta y pues también entran en el juego las de estado, ¿no? Para técnicas de análisis de sistemas, las herramientas de análisis de sistemas, además de la simulación, incluyen, o, por ejemplo, cálculos simples, como estamos viendo, o quizás ya vieron en sus materias de estadística, seguramente van a verlas en investigación de operaciones, que a lo mejor son un poco más complejos, pero nos sirven también como de entrada a una especie de simulación, ya que nos dan unos resultados esperados con ciertos factores en nuestra línea de producción. Por ejemplo, en nuestros sistemas, si hablamos más en general. Pueden ser también hojas de cálculo, que conocemos normalmente como Excel, o técnicas de investigación de operaciones que las acabamos de mencionar como parte de los cálculos, ¿no? Herramientas informáticas, que en este caso se menciona aquí programación y diseño, pero dado pues la materia estamos hablando de simulación, pues estamos implementando una herramienta informática que no necesariamente vamos a programar como tal o a diseñar, sino utilizar esta interfaz que nos proporcionan este mismo software para realizarlo de una forma más inmediata, ¿no? Todos carecen del poder, como menciona aquí, versatilidad y atractivo visual de la simulación. Entonces, los ejemplos que acabamos de decir pudieran cumplir el mismo sentido, aunque lo puede hacer un poquito más complicado. Es decir, si vamos a programar, debemos contemplar pues muchísimas cosas. Por eso menciona que la versatilidad que tiene y bueno, el poder, aunque estamos hablando de la misma computadora, realmente el poder viene siendo el mismo, pero también la ventaja de un software de simulación, como ya habíamos dicho en las primeras sesiones, es que en la actualidad pues ya nos da mayores atractivos visuales por los cuales nos genera incluso animaciones de cómo va avanzando este proceso a lo largo del sistema, ¿no? Entonces, sin embargo, pues se proporcionan soluciones rápidas y para ciertas situaciones producen resultados adecuados. Recordemos que también vimos algunas condiciones cuando es conveniente utilizar la simulación y pues bueno, en eso depende también si vamos a sustituirlo por a lo mejor un cálculo más inmediato como los que mencionamos hace un momento, donde no es necesario realizar precisamente esta simulación, ¿no? Ya hemos visto una tabla similar a esta, dependiendo de la complejidad del sistema, pues las predicciones o los pronósticos que podemos esperar sobre los resultados de un sistema, de un proceso, pues van a ser pues, más acercados a la realidad. Y aquí nos mencionan pues simplemente algunos de los ejemplos donde nos puede dar una complejidad de procesos, donde el de los más sencillos nos menciona, por ejemplo, los call centers, las oficinas de un doctor donde se agendan citas, etcétera, ¿no? Ya con un término medio, pues bancos, nos menciona aquí como salones de emergencia, es decir, que hablamos de hospitales o líneas de producción, y pues los más complicados, donde ya hablamos de fábricas
hospitales en general e incluso los aeropuertos, ¿no? Entonces nos menciona qué tan predecible sería tratar de responder a estos procesos planeándolos sin una simulación, es decir, con estos lineamientos que veíamos, estas herramientas atrás, donde era una simple hoja de cálculo, cálculos matemáticos simplemente, pero pues estamos cayendo sin simulación, donde dejamos por fuera precisamente la complejidad de estas interacciones y bueno, inclusive, la variabilidad que corresponde a estos estados que estábamos viendo, ¿no? Entonces, vemos que la predicción o el pronóstico puede ser más o menos, como mencioné en la gráfica, de un 50%, es decir, puede que sí, puede que no, como si fuera algo, un volado, como decimos en lanzar una moneda, pero con la simulación pues sí pudiéramos estar pues más cerca o arriba, aproximadamente como menciona aquí, del 90%, ¿no? Si bien no vamos a tener la certeza, ya lo hemos dicho muchas veces, de que así va a suceder, pues nos vamos a acercar más al resultado esperado. Y bueno, simplemente aquí les dejo un problemita de los que se ve al principio de investigación de operaciones, donde tenemos 3 máquinas que tienen 3 actividades y bueno, cada una de ellas tiene un costo. Es decir, hacer esa actividad con la máquina 1, la actividad A, nos va a costar 8. Si ustedes quieren mencionarlo como pesos, como dólares, ustedes decídanlo. En la máquina 2 cuesta 7, en la máquina 3 cuesta 6. Y así sucesivamente con la actividad B y la actividad C. Entonces, un ejemplo de esto pudiera ser cómo vamos a hacer o qué tareas vamos a asignarle a cada máquina de forma tal que el costo total, es decir, de las 3 actividades, donde cada una es pura una máquina, recuerden, nos den el menor costo. Bueno, en este caso, simplemente sin necesidad de hacer una simulación, la podemos hacer, ¿no? Pero rápidamente correspondería a probar todas las posibles asignaciones. Es decir, vamos a ver con la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3 cuáles van a ser precisamente las alternativas o los caminos, como lo mencionábamos previamente, para decir, bueno, si me voy a ir por la opción más barata de la actividad A, entonces digo la máquina 3 es la que me da un costo de 6, pero pues para la segunda necesitaría otra máquina, entonces me iría por la menor, que sería el valor de 14 para la B, entonces me dejaría al final con la actividad C para la máquina 2. Entonces ahí tendríamos un valor de 24 más 6, 30. Habría que probar si los otros caminos realmente son mayores a 30 o existe algún valor menor en esa configuración, ¿no? Entonces así podríamos resolver la optimización o cómo tener el mejor uso o más eficiente en costos de cada máquina con una actividad. Hasta aquí vamos a dejar esta exposición con este ejemplo que si bien no corresponde a una simulación, pues nos da un tipo de problemática que nos podemos ir haciendo más complejo cada vez, pero el ejemplo aquí es simplemente para mostrar que no es necesario hacer una simulación, pero si bien se puede hacer cuando asignamos pues ya gráficamente estas máquinas, las actividades y hacemos pues las iteraciones necesarias para hacer estos experimentos, ¿no? Que serían pues la combinación de ellos para ver cuál nos daría el resultado óptimo. Bueno, la vamos a dejar aquí. Nos vemos hasta la próxima.